¿Utilizas ChatGPT para potenciar tu negocio o carrera? En el video del día de hoy voy a compartir con ustedes desde mi perspectiva cómo podemos utilizar esta nueva herramienta para poder sacarle el máximo provecho. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Magali Vega y básicamente la pregunta que cada uno de ustedes como usuarios deben hacerse es ¿cuánto tiempo puede ahorrarte ChatGPT al realizar ciertas tareas que de repente se vuelven un poco tediosas o un poco rutinarias? Ahora, para mí es importante tener en cuenta esto. ¿Realmente ChatGPT puede ayudarnos? Y la respuesta es sí. Ahora, como es una nueva herramienta, es una herramienta que se encuentra en este momento de moda, va a depender de ustedes o de nosotros como usuarios cómo la vamos utilizando. Si la queremos utilizar para potenciar nuestro negocio o carrera, y en ese punto de carrera voy a indicarles bajo qué circunstancias vengo utilizando esta herramienta o simplemente porque es un truco, porque está de moda. Así que los invito a enfocarse en cómo podemos utilizarla nosotros para potenciar nuestra carrera o negocio. Entonces, ¿qué nos va a permitir ChatGPT? Poder maximizar el tiempo que nosotros tenemos brindándole o dejándole tareas rutinarias para de esa manera poder impactar a muchos más clientes. ¿Cuáles son algunos de los principales usos que podemos darle a ChatGPT? Búsqueda de palabras claves para ayudarnos a la creación de páginas web, en SEO, en crear interacción, y los que les estoy mostrando son solo algunos puntos, pero quiero detenerme un momento porque seguro muchos de ustedes dirán, Magali, yo ya he probado esta nueva herramienta, pero presenta muchas fallas y por supuesto que sí, esta herramienta aún viene presentando fallas porque tiene una versión, está en una versión beta, así que los primeros minutos voy a compartir con ustedes básicamente un poco de teoría e información que ustedes requieren y después voy a pasar a la práctica de cómo nosotros podemos utilizar ChatGPT en primer lugar para todo lo que es un negocio de e-commerce, y en otro video voy a centrarme básicamente cómo nosotros podemos utilizarlo para potenciar nuestras carreras. Entonces, ¿qué es ChatGPT? ChatGPT es un software que utiliza inteligencia artificial para proveer de información y respuestas basadas en una conversación natural con un humano. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esa comunicación, dentro de esa plataforma? Vamos a darle prompts que vienen a ser básicamente textos e indicaciones para que ChatGPT nos pueda brindar una respuesta. ¿Y cómo nosotros podemos utilizar mucho mejor esta herramienta siendo claros respecto a la formación que le vamos brindando, teniendo un foco, una idea y siendo relevantes respecto a la información que le vamos a ir brindando? Ahora, también una forma de sacarle el mayor provecho a esta nueva herramienta es utilizar el Hack Act As, que es básicamente que nosotros le vamos a pedir a ChatGPT que asuma un rol específico o de una persona en una conversación, y de esa manera nos va a poder brindar nuevamente una data un poco más concreta, un poco más correcta. Así que tengan en cuenta esto. Vuelvo a repetirlo, aún la plataforma de ChatGPT viene presentando algunas fallas, pero aún considero que nosotros podemos sacarle mucho provecho. Entonces, yo quiero que tengan este enfoque. No piensen que ChatGPT va a ser básicamente como que el genio que nos va a resolver absolutamente todo y va a hacer todas las tareas que nosotros no queremos realizar. Básicamente, yo necesito que se enfoquen en ChatGPT como un asistente para generar todo lo que son ideas, generación de contenido, palabras claves en la búsqueda de potenciar tu negocio o carrera. Entonces, y eso se realiza a través de los prompts, a través de toda la información que nosotros le vamos a ir brindando a esta herramienta. Así que voy a pasar a compartir con ustedes toda la información pertinente. Ahora, lo primero es compartirle la información de ChatGPT. Entonces, esa es la página web que se los voy a dejar en el enlace de comentarios donde ustedes van a poder crear su usuario, van a poder crear su contraseña. Hasta el día de hoy, siendo 1 de febrero del 2023, he visto que existen algunos problemas para poder registrar nuevos usuarios porque en este momento existe una gran cantidad de personas que quieren utilizar esta herramienta. Si no puedes realizarla al día de hoy, síguelo intentando otros días. Una vez que ya has logrado registrarte en esta nueva herramienta, se va a abrir una ventana como esta. Se abre una ventana como esta donde nosotros vamos a poder escribir los prompts o básicamente toda la conversación
que nosotros vamos a tener con ChatGPT. Entonces, como esta es una versión beta, cuenta con información hasta el 2021. Para que nos pueda brindar una información un poco más actualizada, lo que yo les recomiendo es que conectemos ChatGPT con Internet, con la web, y vamos a ir a la Chrome Web Store, donde nosotros vamos a añadir esta extensión. Entonces, al añadir esta extensión, vamos a colocar agregar extensión, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, se abre esta nueva ventana donde me aparece la opción Search on the Web, a diferencia de la versión anterior. Así que de esta manera nosotros conectamos ChatGPT con la web. Ahora, porque al inicio ustedes vieron, compartí este tema de TikTok, porque el día de hoy, en el video del día de hoy, me voy a centrar en compartir información de cómo podemos utilizar ChatGPT para implementar nuestro negocio de e-commerce, nuestro negocio de dropshipping. Entonces, ya he compartido con ustedes varios videos donde les muestro cómo nosotros podemos utilizar TikTok para encontrar ideas de productos novedosos. También les voy a dejar el enlace si todavía no han visto el video. Y en este momento he colocado un botón para que puedan hablar las mascotas, que en este caso vienen a ser los perritos, ¿no? Un botón para que ellos puedan pedir salir, puedan pedir comida, si quieren dormir. Entonces es un producto que está llamando bastante la atención para todo lo que es el tema de mascotas. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos definido el producto que nosotros queremos vender, que nosotros queremos comercializar, de esa manera nosotros podemos utilizar esta nueva herramienta para que nos vaya mostrando qué contenido nosotros debemos ir compartiendo, cómo podemos ir creando una landing page, cómo podemos crear una descripción de este producto para poderlo colocar en nuestra página web. Entonces, yo tengo aquí en un Excel separado toda la información. Entonces, miren, entre más exacto nosotros podamos brindarle la información a ChatGPT, va a ser mucho mejor. Entonces, aquí ya tengo textos que ya los tenía anteriormente preparados y quiero que miren aquí. Yo le voy a pedir en primera instancia que trabaje o I want to act as a JavaScript console. Le estoy solicitando que en este momento ChatGPT tome el rol de una consola de JavaScript. Entonces simplemente le doy este comando y voy a esperar unos segundos que la plataforma de ChatGPT me responda. Entonces, como ustedes pueden ver, en este momento la plataforma está actuando de esa manera. Este es un ejemplo nada más. Entonces, ahora nosotros le vamos a pedir a ChatGPT que nos vaya brindando, creando una descripción de este producto novedoso y nos vaya brindando mucha más información. Entonces yo le voy a solicitar en este momento a ChatGPT estos comandos. Yo le voy a solicitar a ChatGPT que actúe como, miren, como un creador de contenido, ¿no? Como un creador de contenido nada más. Entonces, en este momento me está brindando básicamente todo lo que es el tema de descripciones. Simplemente le doy stop a generar la respuesta. Y una vez que ya le he dado simplemente ese prompt, esa indicación a ChatGPT, lo que vamos a hacer es esto, que nos escriba una descripción del producto, que nos escriba una breve descripción del producto que nosotros acabamos de encontrar en TikTok. Entonces, simplemente le pido esta información y miren, bueno, nuevamente, tal vez voy a eliminar todo. Nuevamente le doy clic y que me brinde una descripción. Como les había mencionado hace un momento, la plataforma nos puede presentar algún inconveniente, ¿no? Miren, y aquí nos va brindando todo lo que es el tema de la información. Así que es muy importante que nosotros podamos darle los comandos correctos para que nos pueda brindar la información de una manera correcta. En este caso me está brindando la data en inglés, pero nosotros podemos utilizar todo lo que es Google Traductor. Y de esta manera, miren, ya tenemos un brief de todo lo que es una descripción para todo lo que son este producto que nosotros queramos vender en nuestra página web. Ahora, ¿qué otro comando, qué otra información nosotros podemos conseguir por cómo nos puede ayudar? Que nos brinde, que escriba por nosotros una landing page para todo lo que es la creación de este nuevo producto. Entonces, yo voy a utilizar ChatGPT para que me vaya escribiendo una breve descripción de este producto.
¿no? Entonces, miren, nos va brindando esa información y nosotros podemos plasmar este texto, por supuesto, leyendo y realizando las correcciones pertinentes, colocar toda esta información en nuestra página web y de esa manera vamos a poder tener una descripciones más optimizadas para nuestro producto y de esa manera vamos a poder lograr una mayor interacción con los usuarios al momento que nosotros vamos construyendo nuestra propia página web. Eso es uno, quiero mirar, quiero que lo se fije. Ahora, aquí, para hacer un texto en la cual le pueda mostrar a los usuarios por qué deberían comprar este tipo de productos, también, mira. Y aquí me va mostrando varios motivos, varios puntos por los cuales se debería comprar este tipo de productos. Entonces, aquí yo puedo ir utilizando esta herramienta para ir potenciando todo lo que es mi negocio de e-commerce cuando ya tengo definido algún tipo de producto que yo quiero vender o que yo quiero comercializar. Así que no se olviden, voy a ir compartiendo con ustedes más contenidos de cómo podemos nosotros utilizar esta web chat GPT para poder generar dinero, ingresos a través de Internet. Y esto es básicamente, está enfocado en base a negocios. Como yo les había comentado al inicio, también va a estar enfocado a todo lo que es el tema de potenciar nuestra carrera. Y como les había indicado, yo tengo mi canal de YouTube y como estoy utilizando ChatGPT, tengo videos que no han sido, perdónenme, cambiar de cuenta. Tengo videos que no han tenido una gran cantidad de vistas, entonces estoy mejorando el copy, estoy mejorando todo lo que es el tema de las descripciones para que mis visualizaciones suban, por ende suban mis horas de reproducción y por ende los ingresos a través de YouTube también aumente. Entonces, ¿cómo podemos utilizarlo? Ya les he mostrado dos maneras, utilizarlo para nuestro negocio, utilizarlo para nuestra carrera, mejorar nuestros títulos, podemos mejorar todo lo que es las descripciones de nuestros videos. Entonces, es una gran herramienta para potenciar, vuelvo a repetirlo, tu negocio, tu carrera. Así que espero que este video te sea de utilidad y voy a volver con otros videos donde te voy a ir mostrando otras funciones que nosotros podemos utilizar de esta nueva herramienta para mejorar nuestro negocio y poder optimizar todo lo que es nuestro tiempo. Así que gracias por quedarte hasta el final del video.